Esta vez vamos a tratar temas relacionados con lo que son las diferentes revoluciones en América. ¿Cuáles son las revoluciones mexicanas y la revolución cubana? En cada uno de estos temas vamos a ir analizando cómo se fueron desarrollando en los diferentes tiempos y espacios cada uno de ellos. Entonces vamos a analizar ahora las características de cada una. Vemos aquí el territorio de lo que ocupaba todo el espacio de cuando se desarrolló la revolución en México, y acá la isla de Cuba en también en su espacio y desarrollo. Entonces vamos a ver la Revolución Mexicana, cuando se desarrolló. Se dice que fue durante las últimas décadas del siglo XIX y ya la primera del siglo XX, donde México estaba gobernada por una dictadura militar que estaba al mando de Porfirio Díaz. Esta revolución fue un conflicto armado que se dio entre los años 1910 al 17, que inició como una lucha de perpetuación entre el poder de Porfirio Díaz, pero que posteriormente esto se fue a derivar en una guerra civil, lo que fue una lucha de una auténtica revolución. Entonces vemos que la Revolución Mexicana se llevó adelante por una serie de transformaciones que recogían las exigencias del pueblo, las exigencias de los campesinos, de los indígenas, de los políticos, quienes reclamaban por los cambios sociales, económicos y políticos que se estaban dando en ese tiempo. Pero dentro de las principales causas que tenemos en la Revolución Mexicana está la dictadura que llevaba Porfirio Díaz, está la desigualdad en los diferentes grupos sociales, la falta de labor y la ley a estas actividades. Hay administraciones que se venían dando desde otros países hacia México. Se dieron las expropiaciones por parte del latifundio y del minifundio. Había falta de libertad de expresión y había la represión y violencia hacia la clase obrera y a la clase social más baja. Entonces vemos que Porfirio Díaz había gobernado México ya prácticamente por 34 años, de una manera dictadura, durante los cuales había forjado la expresión económica y todo esto tenía ya con malestar a sus habitantes. Había un 80% de la población rural y el 20% pertenecía a la ciudad, pero en una condición deplorable. El campesino y los indígenas vivían muy empobrecidos, endeudados de por vida, y siempre les vivían despojando sus tierras. Entonces fueron estas las principales causas de que se dio la invasión mexicana. Pero todo ello también trajo graves consecuencias, como el nacimiento de la burocracia. Las clases desfavorecidas ingresaron al Estado a ocupar las funciones burocráticas y administrativas en ese tiempo. Hubieron más de 3 millones de vidas afectadas, ya que el gran porcentaje de la población campesina migró hacia la ciudad, se incrementaron los niveles de vida en la ciudad, lo que ocasionó la desigualdad en la sociedad. Hubo la migración urbana, huyeron por la violencia que se estaban dando, y también la reforma agraria permitió a los campesinos poseer tierras, crear una nueva clase de trabajadores, lo que trajo también perjuicio a los habitantes del sector. Entre los personajes de la Revolución Mexicana encontramos a Emiliano Zapata, a Porfirio Díaz, Francisco Madero, Pancho Villa, entre otros que fueron los protagonistas de esta gran revolución. América estuvo involucrada o estuvo inmersa en procesos revolucionarios. Posteriormente se dio también la de Cuba, quien tuvo mucho que ver con el desarrollo que se venía dando entre lo que era ya la URSS y los problemas con Estados Unidos. La Revolución de Cuba fue el principal resultado de los movimientos revolucionarios que se venían dando ya desde 1959, lo que provocó la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y dio la oportunidad de la llegada a Fidel Castro con su guerrilla de revolucionarios. Como los revolucionarios catristas, como se los llamaba a todos los que apoyaban a Fidel Castro, continuaban en el poder desde 1959, a este periodo se lo conoció como el periodo de alzamiento contra Batista, que se desarrolló desde el 26 de julio de 1953 hasta la actualidad, ya que en Cuba el territorio aún continúa en poder de los Castro. El régimen comunista de Cuba contaba con el apoyo de la URSS
ya que este estaba también asociado o económicamente se sentía bloqueado por Estados Unidos. Entonces, como la URSS quería algún territorio de acá de América, se apoderó de Cuba y fue en el año 60, luego de varias tentativas de invasiones de la URSS hacia Estados Unidos, fracasaron y entonces invadieron la isla de Cuba para de ahí tener más cerca hacia Estados Unidos y de esa forma se apoderaron de la célebre Bahía de los Cochinos. En otro de los intentos de la Unión Soviética por instalarse bombas nucleares cerca de Estados Unidos, dio pie a una crisis mundial conocida como la crisis del Caribe, que para octubre de ese año en Cuba se la consideraba como uno de los puntos más débiles del conflicto de la denominada Guerra Fría. Para eso ya la caída de la Unión Soviética en 1991 condujo a Cuba a que sea un país comunista en una época de hambre, una época de mucha miseria, de dominio, donde el periodo especial que estaban pasando los cubanos dio oportunidad a que los habitantes de Cuba salieran fugando desesperadamente en gran cantidad, salieron en balsas, salieron en botes caseros con rumbo hacia a Estados Unidos para poderse librar de lo que estaba ocurriendo en este territorio. Pero en lo que se refiere a las elecciones en Cuba, están continuas iguales. He declarado el régimen comunista cubano. En repetidas ocasiones se han dado elecciones a través de un sistema indirecto que ha estado manejado por Fidel Castro, quien preside Cuba desde 1959 hasta 2008 manejaba el país Fidel Castro. A partir de 2008 entregó el poder a su hermano Raúl y Cuba continúa en manos de los Castro. Para ello, la Revolución Cubana fue considerada un evento de importancia masiva a nivel mundial. Todavía hay símbolos de lucha, hay símbolos de antiimperialismo en América Latina y también por eso fue considerado Cuba como uno de los un país tercermundista, así como también una izquierda revolucionaria y el compromiso de una izquierda luchadora que continúa siempre en armas hacia el pueblo cubano. Entre las principales causas que vemos dentro de lo que fue la Revolución Cubana, encontramos la influencia mundial de la Revolución en 1917, donde se daban, los proletarios rusos tenían tenían zares con este gobierno acá en Cuba. También había un golpe de Estado de Fulgencio Batista contra el gobierno de Carlos Prió, que causó profundo malestar en la población cubana. Sobre esto, la dependencia de Estados Unidos que mantenía en Cuba la dictadura militar de Batista, mientras que el pueblo cubano padecía desempleo, la corrupción era más generalizada en el territorio. Entre las consecuencias de la Revolución Cubana encontramos la dictadura de Batista, el inicio del periodo de la reforma, reformas revolucionarias, reformas de nacionalizaciones en Cuba. Se inició un régimen comunista que aún continúa con el gobierno en base de los Castro. Entonces vemos que se daban persecuciones políticas, persecuciones de autoritarias, de opositores. En Cuba se perseguían muchos a los homosexuales, a los artistas, había prohibición de salida de la isla, era todo una controversia que se vivía en Cuba. También hubo ruptura de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, se desarrolló el bloqueo económico con el comercio con los otros países del Caribe. Cuba pasó a depender económicamente de la Unión Soviética hasta 1990. De ahí en adelante vinieron apareciendo grupos guerrilleros, movimientos de fuerzas que se iban dando. Estados Unidos, por mediante financiamiento de dictadura, ponía presidentes como otros países como en Chile, Pinochet, y también en Argentina. Entonces vemos que con las consecuencias de la Revolución Cubana fueron también la influencia de los movimientos de izquierdistas revolucionarios a lo largo y ancho de América Latina. Entonces, toda América Latina se vio inmersa en este proceso de la Revolución Cubana. Pero ¿quiénes fueron los principales líderes de esta revolución?
Uno de ellos fue Fulgencio Batista, quien estaba también después fue sacado por Fidel Castro, quien fue apoyado por Ernesto Che Guevara. Entonces, entre estos representantes de los líderes de la revolución, fueron los que más se destacaron en este proceso. Entonces, jóvenes, llegamos hasta aquí con este resumen de las revoluciones desarrolladas en América, tanto en México como en Cuba, y ya tienen en la plataforma más actividades para poder continuar teniendo más información sobre los temas. Nos vemos durante un próximo tema, una grabación. Pase bien, quédese en la casa. Chaito.